Enfoque y técnicas de investigación. Es conocido que existen estos grandes enfoques, pero más que conocer la definición teórica, es importante identificar cuáles son las técnicas que se ajustan a cada uno de estos enfoques. En este caso, estamos hablando del enfoque cualitativo y cuantitativo. En el caso de los cuantitativos, lo que importa o lo que se pretende medir es, por ejemplo, el tamaño del mercado, el tamaño de una muestra, el tamaño de la parte demográfica, es decir, la relación de las personas en función de dónde habitan o dónde trabajan, y con eso poder tomar decisiones con base en datos. Por su lado, la parte cualitativa nos motiva a identificar características o cualidades del consumidor de alguna determinada categoría. En este caso nos sirve, por ejemplo, para el diseño de un producto, para identificar necesidades, para determinar patrones de comportamiento relacionado principalmente para el consumo. La investigación cuantitativa nos va a generar principalmente números. Estos números pueden ser en valores absolutos o valores relativos, pueden ser valores porcentuales. ¿Cuántas unidades de producto se consume en una determinada cantidad de días? ¿Cuánto dinero está dispuesto a invertir para el consumo de una marca o producto? ¿Con qué frecuencia se consume algo? O incluso cuáles son los niveles de calificación que se les da a un determinado servicio. Esa calificación se cuantifica en escalas. La parte cualitativa nos va a dar principalmente palabras. Estas palabras se van a describir posteriormente en la fase del informe, tratando de identificar comportamientos, preferencias, etcétera. Para tener un ejemplo gráfico del modo cuantitativo, como vemos en la caricatura, una persona podría estar interesada en consumir algo y su forma de ver podría ser, tal como se ve en el diálogo, interesante. Solo una de entre 75 personas se atrevió. Es decir, aquí estamos indicando que de las 75 personas que pasaron por algún punto específico, se atrevió a probar los tacos gratis. Estamos identificando un valor. Desde el enfoque cualitativo, como se intenta saber características y cualidades, se podría preguntar, por ejemplo, y dígame, ¿cómo se sintió al ver los tacos gratis? Y la persona responde, bueno, a decir verdad, emocionado y un poco asustado. ¿Por qué lo dice? Lo que se está intentando aquí es conocer cuál fue su motivación o su interés o su actitud o su forma de pensar o su forma de sentirse. Y esto es lo importante. En base al enfoque que se dé o que se pretenda llevar la investigación, este enfoque que está sujeto principalmente al objetivo que se ha planteado en las fases previas de la investigación, entonces se van a determinar las técnicas relacionadas a estos enfoques. Al hablar de técnicas cualitativas, podríamos aplicar, por ejemplo, entrevista estructurada. ¿Qué quiere decir una entrevista estructurada? Semiestructurada o no estructurada. Que las preguntas van a estar exactamente desarrolladas o formuladas y no se pueden salir de ese cuestionario que se lleve preparado para la entrevista. Para esto hay que hacer un trabajo previo, conocer al entrevistado, conocer de las temáticas, plantear correctamente los indicadores para, al momento de aplicarla, ejecutar solamente esas preguntas. En la semiestructurada se permite repreguntar en la dinámica de la entrevista porque pudiera surgir alguna pregunta que motive una segunda pregunta para profundizar o para aclarar algo. O a la vez que en la relación un poco más relajada de la entrevista surjan nuevas ideas que quizá no se consideraron previamente a la entrevista. Y la no estructurada o abierta consiste en no tener ninguna limitación en cuanto a las preguntas y esperar que las preguntas vayan surgiendo a partir de la dinámica de la conversación. Además de la entrevista tenemos el grupo focal, que consiste principalmente en una cantidad de personas que se las reúne para que interactúen con algo. Tenemos también el comité de expertos o comité Delphi y tenemos las técnicas proyectistas. Pasando al plano o al enfoque de las cuantitativas, podemos utilizar las siguientes técnicas. La observación, que a su vez tiene la observación directa y la indirecta,
observación participante y no participante, observación estructurada y no estructurada, observación de campo y de laboratorio, la observación individual y de equipo, y luego pasamos a la encuesta, que es otra técnica cuantitativa. La encuesta a su vez puede ser personal, que se la podría hacer en la calle, en el hogar o en los puntos de comercialización. Puede ser telefónica, puede ser postal, aunque ya no se utiliza mucho este tipo de encuesta. Puede ser online. Llegamos al fichaje y el test. Veamos el cuestionario. ¿Qué es el cuestionario? Una herramienta que se la puede utilizar para diferentes técnicas. El cuestionario es un conjunto de preguntas escritas o verbales, porque en el caso de las entrevistas no estructuradas, como ya se mencionó, pueden surgir repreguntas o preguntas ajustadas a las respuestas previas. Que debe responder el encuestado. Es muy importante en este caso diseñar un buen cuestionario para asegurar que no se introducen, que no vayan a surgir errores en el conjunto de los datos. Un punto o uno de los tres puntos que hay que considerar al momento de elaborar un cuestionario es que las preguntas pertenecen a un conjunto, es decir, como tenemos un objeto de estudio, deben haber indicadores. El término indicadores es muy importante porque el indicador es el centro o el núcleo de las preguntas. Entonces, tienen que ser un conjunto de preguntas que obedezcan o que representen a los indicadores previamente planteados. Segundo punto es que deben de ser motivantes y alentadores para que el encuestado esté animado a responderlas. Y tercero, tiene que controlarse el error. Es importante saber cómo se plantean las preguntas y en el caso de las preguntas con opciones múltiples, colocar las opciones de respuesta adecuadas para evitar que hayan errores, a veces de repetición o a veces de omisión, cuando en las opciones de respuesta no se encuentra algo que el encuestado quisiera contestar, pero al no encontrarse de opciones, tendrá que escoger cualquiera de las que están ahí, aunque no sea la que inicialmente tenía pensado. Y aquí van a surgir los tipos de preguntas. Básicamente tenemos preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las abiertas se denominan no estructuradas y las cerradas se denominan estructuradas. Las preguntas abiertas vamos a encontrar principalmente entre las no estructuradas. Por ejemplo, ¿tiene la intención de comprar un automóvil este año? Es una pregunta totalmente abierta que la persona podría dar cualquier respuesta. No lo he pensado, sí lo he pensado, sí, pero la situación no es la más adecuada, etcétera. Otro ejemplo, ¿qué marcas de refrescos puede nombrar? Son preguntas totalmente abiertas y por eso se denominan estructuradas. Existen dos tipos principales en este tipo, en estas preguntas no estructuradas, y lo importante es establecer, según el tipo, qué tipo de información es la que se quiere recabar. Por ejemplo, en estas preguntas abiertas, ¿qué edad tiene? Es una pregunta abierta que está sujeta a la edad real del encuestado. ¿Cuál es su ocupación? ¿Cuántas veces ha ido de compras esta semana? En este caso, esta pregunta tiende a buscar información muy objetiva, ¿no? ¿Dónde trabaja? ¿Qué forma de transporte utiliza? Etcétera. Luego, también dentro de las preguntas abiertas, nos encontramos con las preguntas que están diseñadas, es encontrar motivaciones, sentimientos y actitudes. A diferencia de las previas, que también son abiertas, que nos permiten datos objetivos, como la edad, como lugar de trabajo, etcétera, estas también son abiertas, pero ya es más bien para conocer su personalidad, su comportamiento. Por ejemplo, ¿qué elemento visual consideras que fue el más original o memorable y por qué? Es una pregunta que se podría aplicar para cualquier tipo de campaña, pretest o post-test, para un diseño, para un afiche, etcétera, ¿no? Pero es totalmente abierta porque está sujeto a la opinión del encuestado. Otra pregunta también abierta, según el mensaje transmitido en la campaña, ¿cómo crees que el producto Kefir es diferente o superior a otras opciones en el mercado? En este caso, además de la pregunta, hay que contar con la pieza publicitaria a la cual se está haciendo alusión, porque si es que no se la tiene a la mano, se podría correr el riesgo bastante alto
de que el encuestado diga no sé de qué campaña me está hablando o no la he visto. En ese caso se utiliza un instrumento adicional, el que es mostrado o presentado al encuestado para que luego pueda contestar este tipo de preguntas. Luego tenemos las preguntas cerradas. Nos vamos a encontrar principalmente con tres tipos. Estas preguntas cerradas se denominan estructuradas porque está hecho para que el encuestado pueda responder a través de opciones. Estas preguntas cerradas tienen que ser exhaustivas, es decir, abarcar la mayor cantidad de preguntas y la mayor cantidad de opciones posibles para evitar errores. Supongamos que se quiere preguntar a un estudiante de la Universidad de Guayaquil, indica en qué facultad estudias. En ese caso, hay que cerciorarse de poner en las opciones de respuesta todas las facultades que tiene la Universidad de Guayaquil, porque si por alguna situación de desconocimiento no se coloca una facultad, podría ser que justamente esa es la opción que quería escoger esta persona y al no encontrarla entre las opciones de respuesta, no va a contestar o va a contestar cualquier otra, lo cual nos va a generar un error. Las respuestas deben de ser mutuamente exclusivas. ¿Qué significa exclusiva? Es decir, que tienen que excluirse la una con la otra. Se podría preguntar, ¿con qué frecuencia usas redes sociales? ¿A diario? ¿Dos veces por semana? ¿Cada 15 días? En ese caso, si se marca una vez por semana, no se podría marcar la otra opción de a diario. Eso significa exclusión. Las opciones de respuesta se excluyen entre sí. También es importante conocer y controlar que el investigador debe controlar el sesgo, es decir, que no se plantee en la pregunta o en las opciones de respuesta algo que haga que el encuestado incline su respuesta hacia un lado. Por ejemplo, ¿estarías de acuerdo con que las bebidas carbonatadas son perjudiciales para la salud? Al decirle que son perjudiciales para la salud y al incluir la palabra ¿estarías de acuerdo? Ya se está orientando hacia esa respuesta. Esto significa un sesgo y también nos genera fallas al momento del análisis de los resultados. Como se mencionó, existen tres tipos de preguntas cerradas. El primer grupo es el de opciones múltiples, multiple choice, que permiten seleccionar una o más alternativas. Las segundas son dicotómicas, es decir, entre sí y no. Y el tercero es de escalas. Veamos ejemplos. En preguntas de multiple choice, por ejemplo, ¿con qué frecuencia sueles comprar un envase de champú? Como son opciones múltiples, en este caso, como hablamos de frecuencia, tienen que necesariamente ser excluyentes. Una vez al mes o más, una vez cada 2 a 3 meses, una vez cada 4 a 6 meses, una vez cada 7 meses o menos, o no compro champú. Es importante que se incluya esta opción de el no compro o esta pregunta neutra, porque efectivamente la persona que estamos encuestando podría ser un miembro de la familia, pero que no ejecuta esa fase del consumo, no compra, simplemente consume el producto. Y por lo tanto, siempre es importante mencionar esa opción. En las preguntas dicotómicas, como ejemplo, adaptado al mismo indicador, ¿suele comprar un envase de champú al menos una vez cada 3 meses? Las opciones son sí, no, y también es recomendable agregar una tercera opción, aunque el tipo de pregunta sea dicotómica. Una tercera opción vale y es útil porque quizá asimismo la persona a la cual se está encuestando no sea la que ejecute el acto de la compra, sino que sea el que consume, pero eso no quiere decir que no nos pueda dar otro tipo de dato. Entonces, sí es recomendable colocar la opción no sé o tal vez. Como ejemplo de escalas, existen algunas escalas, escala Thurston, escala Goodman y escala Likert. En este caso, esta última es una de las más comunes y la más utilizada. Como ejemplo de escala Likert, siguiendo con el mismo indicador, quiero que quede claro esto, el indicador en las tres preguntas o en los tres tipos de preguntas cerradas se ha manejado el mismo indicador, que es el consumo de shampoo, o más bien la frecuencia de consumo de shampoo. La escala Likert normalmente debe de darse en 5 opciones, yendo de la mayor a la menor. Frecuentemente, ocasionalmente, raramente o nunca. Siempre escala Likert tiene que ser 5 opciones y siempre se va de la más alta a la más baja. Normalmente la del medio tiende a ser neutra. Pasemos a la entrevista personal.
Las entrevistas en casa es bastante evidente, se realiza dentro del hogar de personas, por ejemplo, ahora que estamos en época de elecciones, que suelen ir de casa en casa haciendo encuestas para medir la intención del voto. En ese caso, porque estamos cerca de esta campaña, pero también se hace con marcas y productos comerciales, donde los encuestadores van tomando muestras en determinadas zonas y lo van haciendo, por ejemplo, en una manzana, deben de muestrear a 10 personas o a 10 hogares. Por lo tanto, se saltan cada 3 casas. También se puede hacer en los centros comerciales. ¿Por qué? Porque en estos lugares suele haber mucha frecuencia y mucha afluencia de consumidores y nos pueden dar una entrevista. Obviamente hay que pedir siempre autorización para poder ejecutar. Tenemos también la entrevista asistida por computadora, que se lo puede hacer a través de ordenadores o de tablets, donde el encuestado se sienta frente a una computadora, obviamente, y responde las preguntas. Hay que tener en cuenta en este caso estos elementos. Primero, el control de la muestra, porque se recluta a las personas que van a ser entrevistadas y se los tiene que llevar a un lugar en específico. Luego, el control de la información. ¿Qué información se va a aplicar con un documento previo, que sería un guión de la entrevista, un cuestionario de la entrevista, para aplicar y saber qué información es la que se requiere? Y tercero, control sobre la administración, que se refiere a una persona encargada, es el encuestador, que se encarga de aplicarle o tener listo el cuestionario en la computadora o una tablet, en el caso de que sea en el punto de venta, para que pueda ejecutarlo en ese momento. También tenemos las entrevistas telefónicas, que es evidente sirve o se le hace a través de este dispositivo, y que también tenemos las tradicionales, en las que consiste en que el encuestador hace una llamada a una cantidad de muestras, o sea, de personas, y le va tomando las preguntas por teléfono. Es decir, el encuestador le verbaliza la pregunta, el encuestador responde y se va marcando las respuestas. Las entrevistas telefónicas también asistidas por ordenador son muy parecidas a las entrevistas presenciales, solo que en este caso se utiliza, además de un teléfono, se utiliza los registros en una computadora para facilitarnos el trabajo posterior de la tabulación. También tenemos las encuestas por internet, que son muy populares y que son muy útiles en la actualidad, puesto que basta con estructurar un formulario de preguntas con estas preguntas que obedezcan a los indicadores previamente determinados y que estén acordes a los tipos de preguntas que previamente se han establecido, y que las opciones de respuesta también sean las correctas según lo mencionado previamente. Y ese es el trabajo más fuerte, porque luego simplemente consiste en extraer un enlace. Ese enlace se lo comparte a través de diferentes dispositivos, que puede ser el correo, puede ser redes sociales, puede ser redes de chats, etcétera, o de microchats, y el encuestado va a acceder a ese enlace, a ese formulario, y en este caso es muy importante establecer lo que se denominan las preguntas de filtro, porque al ser masivo y al difundirse el enlace para hacer el muestreo, no se tiene el control de quién va a contestar este formulario. Por lo tanto, se deben de colocar unas 3 preguntas de filtro que aseguren que la persona que está contestando cumpla con la unidad de estudio que también se ha mencionado previamente. Estos filtros tendrían que indicar ahí la edad, el género, la ubicación geográfica, etcétera, para que al cumplir estas preguntas de filtro pueda continuar, sí, a las preguntas planteadas en el cuestionario. Otra de las técnicas aplicables son los paneles de consumidores. ¿En qué consiste? En organizar grupos de consumidores determinados que obedecen también a un perfil. Ese perfil está relacionado a la unidad de estudio. La unidad de estudio son las características que deben cumplir una cantidad de personas que van a ser aplicados los diferentes instrumentos. Una de las principales ventajas de los paneles es la capacidad para reflejar el verdadero alcance del cambio que tiene un lugar en una población, porque estos paneles son consensuados y el participante está de acuerdo
en ser una muestra de tal investigación. Y por lo tanto, porque además reciben ciertos incentivos de consumo, por ejemplo, regalos o bonos de descuento relacionados a diferentes marcas. Y a través de este intercambio, los encuestados están más dispuestos, o los sujetos de estudio o la unidad de estudio, estos tres elementos son sinónimos y nos representan a las personas a quienes vamos a investigar, estarían mucho más dispuestas en participar en estas actividades. La desventaja que también tiene un panel de estudio es que a veces no se consigue una muestra representativa debido a tener los mismos panelistas durante un periodo de tiempo prolongado. Estos paneles de estudio son secuenciales, lo que se denomina un muestreo transeccional, es decir, que se toma una muestra hoy, otra muestra después de 3 semanas, otra muestra después de 6 semanas y etcétera. La periodicidad depende de la planificación. Otro elemento, otra desventaja es el sesgo de la respuesta. Suele haber un sesgo porque existe la tendencia de contestar favorablemente a las preguntas de la investigación como si fuese una especie de prueba, porque como son parte de un grupo que reciben beneficios por ser parte del panel, reciben beneficios económicos o de productos o de descuentos, etcétera, entonces hay una tendencia casi a tratar de contestar favorablemente las preguntas que se planteen en los instrumentos respectivos. Luego pasamos a la observación. Básicamente es hacer un trabajo en campo generalmente para obtener datos primarios. Existen tipos de observación: estructurada, no estructurada, directa, indirecta, natural, artificial. La estructurada, siguiendo el concepto de las técnicas previamente mencionadas, es cuando está todo planificado, está todo absolutamente organizado y no se puede salir de ahí. Todas las observaciones se trabajan con una ficha, que se denomina ficha de observación. En esa ficha se plantean los indicadores y los parámetros que se van a observar y solo se observa eso. Por ejemplo, cuando un auditor realiza un análisis de inventario en una tienda. Esto reduce el potencial de sesgo del observador, es decir, cuando una observación está estructurada, no importa si suceden otros elementos externos, porque existe una ficha que hay que ir completando con una especie de check en relación a los ítems que hay que observar y se omite el sesgo o la percepción de la persona que vaya a aplicar la observación. Esta forma de observación es apropiada cuando el problema aún no se ha especificado. Es decir, se tiene la noción de que algo sucede, pero se observa para mejorar esa percepción y tener claro cuál es el problema que existe. En una tienda de recuerdos podría notarse que una línea de productos no está teniendo la misma venta que tiene en otra tienda, que es de la misma marca. Entonces no se tiene aún claro cuál es la problemática y se hace primero una observación para determinar cuáles podrían ser las posibles razones por la baja venta de ese producto que en la otra tienda sí se vende de manera regular. Y los resultados de esta observación pueden considerarse como hipótesis para que esa hipótesis posteriormente, en otro alcance de la investigación, nos sirva con mayor realidad. En la observación directa es donde el observador, la persona que ejecuta la observación, participa y es él quien directamente observa el comportamiento. La observación indirecta es cuando se hace a través de diferentes instrumentos. Estos instrumentos podrían ser, por ejemplo, un espejo de doble cara, lo que se denomina cámara de Hesse. Puede ser a través de una cámara que se coloca en un punto y se está grabando lo que sucede y luego se analiza, se observa en tiempo real o se observa en diferido, pero se utiliza básicamente a través de diferentes instrumentos con la intención de que las personas puedan comportarse de manera natural sin tener esa sensación de que están siendo observados, porque normalmente estas cámaras no se perciben o no se observan con facilidad, ¿no? Así mismo como el espejo,
se observa a los consumidores detrás del espejo y se pierde la sensación de que están siendo observados. La observación natural implica el comportamiento tal como se lleva a cabo en el entorno. Es decir, por ejemplo, se podría observar el comportamiento de los consumidores que ingieren comida rápida en un Burger King. Va el observador, el investigador, se ubica en un punto, en una ubicación, en una mesa dentro de un local de Burger King y observa y va tomando nota, va tomando con su ficha datos de los comportamientos. La observación artificial más bien es lo contrario porque trata de crear un entorno que parezca al realista pero que no se lo puede hacer. Por ejemplo, lo más común es el test de kitchens donde se lleva a personas a que interactúen, por ejemplo, con electrodomésticos o que interactúen con alimentos y que a partir de esa interacción se pueda ir observando cuál es su comportamiento. Tenemos también la pseudo compra, que consiste en una compra falsa. En este caso, el investigador actúa como un comprador y hace todo el proceso de la compra, llega a un punto de venta, escoge el producto, consulta a algún vendedor sobre ciertas características, luego hace pruebas normalmente, luego paga y se retira. Pero en este caso va tomando no registro físico, pero sí va memorizando y luego hace un informe de cuál fue el proceso y cuál fue el comportamiento en el caso de lo que se quiera investigar. Es importante notar algo que se ha venido repitiendo a lo largo de diferentes técnicas y los enfoques, que son los indicadores. Los indicadores es el núcleo de la pregunta, es lo que se va a formular posteriormente. Como tenemos diferentes técnicas, como tenemos diferentes tipos de preguntas, tenemos diferentes formas de abordar estas preguntas, el indicador es lo que se quiere saber y luego ese indicador se debe transformar a una pregunta o una afirmación o una participación. Por ejemplo, frecuencia de consumo. Otro indicador podría ser percepción de la marca. Otro indicador, recordación de la marca. Otro indicador, interacción en redes sociales. Otro indicador, interacción en redes sociales. Otro indicador, interpretación del mensaje. En resumen, los indicadores son especies de palabras clave que posteriormente se van a transformar en las preguntas dentro de las diferentes técnicas de investigación.